Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, también define quiénes somos y a qué grupo pertenecemos. El estudio de las lenguas es una magnífica puerta de entrada para entender la gran diversidad y riqueza cultural del Perú. En el programa de hoy, del Jakaru al Spanglish. En el programa de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Me toca presentar a Silvia Falcón, ella es soprano e intérprete de música andina. Bienvenida, Silvia. Hola, Melania, gracias. También nos acompaña Miriam Yataco. Ella es sociolingüista y profesora de la Universidad de Nueva York. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, para empezar el programa, Miriam, ¿cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Bueno, las lenguas son expresiones culturales, o sea, creadas por un grupo humano para comunicarse, y la acepción que le damos a dialecto es una variedad de la lengua. Eso es lo que yo quisiera aportar algo que me parece importante para que el peruano y los peruanos entendamos que en el pasado, o sea, antes del contacto con los españoles, la zona andina era un espacio plurilingüe, en el cual sus habitantes no asumían que porque aparecían personas, por ejemplo, de otro grupo, ellos iban a hablar la misma lengua. Siempre había la posibilidad y la percepción de que las personas hablaran otras lenguas, y eso era algo normal, eso era algo natural. Y esa ecología multilingüe se rompe cuando llegan los europeos y, bueno, empieza la percepción de que una lengua tenía que ser impuesta y olvidarse de las otras lenguas. Y cada uno de esos grupos étnicos tenía su propio idioma, o sea, era un espacio demasiado rico, ¿no? Eran espacios muy ricos, ¿no? En donde había una serie de intercambios, no solamente verbales, sino de signos, que tenían que ver con la vestimenta. O sea, existen otras maneras de fijar el conocimiento y de guardarlo, que no necesariamente tienen que ver con lo que nosotros percibimos ahora en la cultura la escritura, o escritural, se le llama, que tiene que ver con el texto escrito. Las grafías. Son otras formas más sutiles, que tienen que ver inclusive con la gestualidad, y que yo creo que se perdió, ¿no? Todo ese universo de signos extraordinarios en que había comunicación se perdió, y yo creo que eso es muy importante explicarlo. Yo lo explico así siempre, ¿no? Son sistemas en donde hay un sistema de sonidos que tienen que ver con la fonética, la fonología. Hay ciertas lenguas, por ejemplo, que son tonales. Es una riqueza extraordinaria solamente en los sonidos. Después, las palabras, cómo tú llamas a diferentes... por ejemplo, esto se llama una cosa en una lengua, otra palabra en otra lengua. Entonces hay una riqueza en la producción de palabras. ¿Cómo pones esas palabras juntas y las empiezas a trabajar como en un sistema a través de la gramática o sintaxis? Después viene la semántica, que es toda el significado, y después viene pragmática, que tiene la pragmática, sobre todo intercultural, cómo funciona la lengua en relación a la cultura. La parte práctica. Claro, entonces estos sistemas son valiosísimos. Hay diferencias entre diferentes lenguas, pero son sistemas importantísimos. Y una lengua te proporciona, es una lengua materna, y te proporciona muchas cosas más, te proporciona maneras de procesar la realidad, maneras de conocer, de llamar a las cosas que están en tu entorno, inclusive maneras de cómo procesar tus emociones. Entonces, cuando decimos que el Perú es un país plurilingüe, multilingüe, estamos hablando de muchos peruanos en este momento, en el año 2012, cuya lengua materna no es el castellano, que tienen diferentes formas de procesar, de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo de estas, por ejemplo, supongamos 44 lenguas que hay en el país, 4 andinas, 38 amazónicas y una más que sería el castellano, solamente podemos darle un énfasis tan grande al castellano en oposición de todas estas otras lenguas, que además son lenguas
oriundas de este es su territorialidad, ¿no? Pero obviamente también es importante decir que esta extraordinaria riqueza que hay de producción de lenguas en la zona de la Amazonía está en peligro, ¿no? Muchas de ellas están en situaciones en que están en un declive muy grande y se teme pues que vayan en algún momento a empezar su estado ya de desaparición. ¿Qué sucede cuando llegan los españoles? ¿Cuál fue el impacto para la población del Perú? Es el impacto que sucede en esa época, que era una época de expansión colonial, ¿no? Entonces, de la misma manera que otras lenguas como el portugués se imponía en ciertas zonas de África, llega el castellano o el español acá al Perú. Al principio, en realidad, muchos españoles aprenden el quechua y llegan a hacer viajes, por ejemplo, a ciertas zonas como expanden más bien el quechua, porque llegan personas con las que viajaban y, por ejemplo, fruto de eso es la presencia amplia del quechua en Argentina, en ciertas zonas de Argentina como en Santiago del Estero, donde hasta ahora se le llama la quechua. El interés que podían tener muchos españoles en aprender el quechua nuevamente era cuestiones de evangelización y también maneras de poder ingresar y tener relaciones directas con las panacas. Pero en algún momento entonces los peruanos ya comienzan a aprender el castellano. Claro, lo que sucede también es que en ese momento del ingreso no había una gran cantidad de españoles, ¿no? Una gran cantidad. Y después empieza a crecer la población, entonces inmediatamente empieza el desplazamiento lingüístico y empiezan las tensiones hasta que llega la revolución de Túpac Amaru, ¿no? En donde en la revolución sí hay un cambio bastante fuerte en el sentido de que se percibe al Runa Simi como una lengua que puede ser, si se sigue ejercitando, subversiva. Una lengua subversiva. Sí, porque entonces la relación entre la famosa República de los Criollos y la República de los Indios, ¿no? Y pierde pues la República de los Indios. Entonces, después de la revolución de Túpac Amaru, sí, las lenguas, no solamente la lengua, sino muchas otras formas en que se manejaba la identidad nativa, como el pelo, el corte de pelo, son inmediatamente eso lo que forzadas. has dicho, Miriam, es muy importante porque pocos televidentes conocen. Bueno, todos sabemos la rebelión de Túpac Amaru, pero lo que es interesante es leer la sentencia de Areche. Así es. Porque los españoles, y Areche en particular, se dieron cuenta perfectamente que durante el siglo XVIII había habido un renacimiento de la cultura quechua. Así es. Entonces, la cultura quechua podía ser subversiva. Entonces, cuando uno lee la sentencia de Areche, no solamente es la ejecución de Túpac Amaru, sino se prohíbe a los indios hablar en quechua. Se prohíbe que los indios lleven luto. Se prohíbe que los indios toquen sus pututus. Se prohíbe la lectura de los comentarios reales de Garcilaso. O sea, la sentencia de Areche, como decía el maestro Flores Galindo, fue una especie de genocidio cultural. Y genocidio lingüístico. Eso es lo que se bueno, claro, va con lo cultural. Sí. Y otra cosa también, utilizando la historia, que me parece importante, es ver cómo a partir de esa fecha, 20, 30 años después, donde nace la nación peruana en 1821, nace bajo esa percepción de que la única lengua, es que no hubo ni siquiera que pensarlo dos veces, la única lengua válida, la lengua que se decide como la lengua que debía ser para la nación peruana es el castellano y creo que ahí está el problema, en el hecho que se percibe que hay una lengua y que tú te tienes que olvidar de las otras. En realidad, en los sociolingüistas pensamos que siempre, obviamente hay una lengua que puede primar, pero puedes siempre adicionar otras lenguas. O si tú vienes siendo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los latinos en los Estados Unidos? Ellos llegan con el castellano, pero siempre pueden adicionar, sumar el inglés y sumar el francés y sumar el quechua. No tienes que restar. Esa es la percepción de que tú tienes que restar, simplificar. La simplificación empobrece, pues. Así es. O sea, la República Criolla, sin quererlo, continuó con la sentencia de Areche, porque cuando se expande el sistema educativo en el Perú, cuando se expande el sistema educativo, se expande en castellano. Así es. ¿No? Entonces, no hay forma de ser peruano si no sabes o si no aprendes castellano, lo cual era totalmente violento y excluyente. Entonces, la escuela en sí es instaurada como un proceso, desde el punto de vista de un sociolingüista, de castellanización, ¿no? Tú ingresas a la escuela y entonces tú puedes traer cualquier otra lengua
y tienes que simplemente borrarla o dejarla de pensar como una lengua que tiene una posibilidad de producción intelectual, de producción filosófica. No, la única que tiene derecho es el castellano. Las otras lenguas no, son salvajes, y ahí empieza también, yo creo, un poco esa distorsión de pensar que no son lenguas sino dialectos. Que hablan quechua hasta ahora, estamos hablando Pero de hace 2 imagínate, años, ¿no? y eso, Tobes Kutnapkangas, que es una sociolingüista muy famosa, ella dice que es un crimen de lesa humanidad si tú agarras a un niño de 3 y 4 años y lo pones en 8 horas en una situación de escolaridad en el que el niño no tiene una sola palabra de su lengua nativa. Claro. ¿Qué cosa puede, ¿Cómo puede ese niño? Pues, es totalmente. Imagínense eso. Hay un tipo de violencia, y eso es algo que a veces es muy difícil hacer entenderle a la gente acá, ¿no? Por eso es tan importante los diferentes cambios que han habido en los últimos años con respecto, por ejemplo, a la implementación de diferentes programas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Ver que la relación entre una lengua y una cultura tienen que ser de igual a igual, ¿no? La relación que tiene que haber entre un castellano hablante ahora en Lima es el de respeto a otras personas cuya lengua, otros peruanos cuya lengua materna no es necesariamente el castellano. Y para que los mismos hablantes de estas lenguas dejen un poco esa vergüenza idiomática que tienen a veces. Que, como les decía, uno piensa en estas políticas públicas que son a nivel de los ministerios, de las universidades, pero no a nivel de una familia. Cuando en una familia hay un nieto que crece con vergüenza de no hablar la lengua de su abuela y poco a poco se va distanciando, eso afecta a una familia. Este problema macro lingüístico se vuelve... O sea, es un cajamarca, pero en micro. Pero en micro. Así es. ¿No? La incomunicación. Hay una incomunicación ahí. Creo que eso es importante. Es importante que todos los peruanos aprendamos a apreciar la diversidad lingüística del país y aprendamos a apreciar sus hablantes, con toda la riqueza y todo la extraordinaria aporte que tienen las lenguas del Perú, ¿no? Y con eso nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Las maneras en que las lenguas se pierden es lo que se llama la escala de deterioro intergeneracional. O sea, de generación en generación la lengua se corta. Entonces, hay maneras en que se puede revitalizar. Hay 2 cosas importantes aquí. Una de ellas es el hecho de que los hablantes decidan o no decidan seguir hablando la lengua, pero lo más importante es el ambiente. Si en el ambiente, en el país y muchas veces en el mundo, los mensajes que tú recibes es: esa lengua no sirve, esa lengua no es importante. No es operativa. La única lengua que tienes que aprender es esta. Borra lo que tienes, pero tú no puedes borrar esa lengua si tú ya has crecido hablándola. Entonces lo que llevas es un bilingüismo que trae mucho dolor y que es totalmente innecesario, porque los bilingües tienen una serie de destrezas cognitivas, aparte de lingüísticas, que son importantes en la relación entre 2 lenguas, punto. No hay la percepción de que esta lengua es mejor que otra, ¿no? Inclusive es importante hablar de eso, porque yo creo que mucha gente no ve los bilingüismos peruanos como un tesoro, una potencia, que tenemos, una potencia cognitiva, ahí es el prestigio de la lengua, porque el prestigio entre comillas, ¿no? Porque hay mucha gente en el Perú que son bilingües y trilingües. Lo que pasa es que su trilingüismo es quechua, aymara, español. Así es. O sea, no es español, francés o inglés. Así es, claro. Entonces hay que tener en cuenta ese un poco, aspecto. eso es lo que los sociolingüistas llamamos la asimetría de lenguas, ¿no? Entonces, la percepción de que existe lenguas que son más prestigiosas y lo cual, por contraparte, te dice que hay lenguas que son percibidas como que no tienen un prestigio y que no son importantes, ¿no? Y por eso también, debido a eso, es que ya a nivel mundial, de las 6 a 7.000 lenguas que hay, se supone que para finales de este siglo van a haber desaparecido por lo menos la mitad. Sí, pero allá el contexto es totalmente distinto, claro, no tienen un prejuicio social. El trabajo de mi tesis fue entender cómo ese bilingüismo de acá viaja, por ejemplo, a los Estados Unidos y de pronto una lengua nueva ingresa y la relación jerárquica cambia. Entonces se disloca esa vergüenza, ese trauma, ese dolor, y de pronto pueden empezar a hablar y más bien existe la creación de un orgullo de poder conversar en una lengua que otros peruanos castellano hablantes no la podemos entender. Eso solo se puede dar en contextos muy cosmopolitas. O sea, hay una explosión
no solamente del quechua, de diferentes lenguas que están usando el espacio virtual para poder comunicarse. Por ejemplo, el RENIEC acabo de leer en el periódico que acaba de instaurar un sistema para recolectar data en quechua y en aymara. En este momento, el Congreso de la República, y yo no sé si esto es algo que es de conocimiento general. Tú dilo nomás. El Congreso de la República existe un portal en quechua. La Defensoría del Pueblo tiene un portal en quechua. En este momento se han traducido y publicado, esto sí en Bolivia, ¿no?, libros de El Alquimista de Paulo Coelho en quechua y en aymara. Entonces, claro, en muchas cosas. La revista Nocanchis, que fue, realmente me la mandó con muchísimas gracias a Jorge Vargas. Eso lo está editando el Centro Guamán Poma en el Cusco. Y la idea, yo creo, detrás de eso es que existe la posibilidad que el quechua es una lengua con las mismas capacidades y posibilidades de cualquier otra lengua del mundo, de ampliar y de mostrar a en este caso, jóvenes que han tomado la apuesta de decir, nosotros hablamos quechua y somos seres modernos. Nos dabas un dato. ¿Cuál es el lugar del Perú donde se habla más quechua? Así es, en San Juan del Lurigancho. ¿Ah, sí? En San Juan del Lurigancho, sí. Hay debido obviamente a migraciones, especialmente las migraciones que vinieron después de la época de la violencia, ¿no? Y se supone que según los dos últimos censos, la mayor cantidad de quechohablantes está en este momento de diversos hablantes de diversas variantes del quechua, pero en San Juan del Lurigancho. O sea, en el distrito de San Juan del Lurigancho se habla más quechua que en la ciudad de Huamanga o en la ciudad de Huancavelica o incluso en el mismo Cusco. En la misma ciudad del Cusco, así es. Increíble. Y ya estuve conversando con personas de Foro Educativo ya hace tiempo. Yo creo que hay ciertos mapas de la presencia del quechua en la ciudad de Lima. Vivir el mundo, y en general. Es bastante ilustrativo el hecho que en Lima puede haber más de 1 millón de personas que hablan quechua, sin embargo vemos más letreros en inglés, ¿no? Una lengua en la ciudad. Que está ahí y es invisible a ciertos oídos y es invisible, o sea, no la reconocemos. Y yo creo que es importante para las personas que están ahí que, por ejemplo, hay diálogos en quechua o en otras lenguas en San Juan, en San Juan del Lurigancho en este momento, y nosotros realmente no lo estamos reconociendo, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente el programa está llegando a su fin, pero ¿quieren cerrar con alguna idea? ¿Qué debemos hacer finalmente para no perder nuestras lenguas? Lo cual resume para mí la importancia de todos los peruanos reconocer esa extraordinaria belleza que tenemos de ser un país que tiene un plurilingüismo. Y yo creo que eso, o multilingüismo, yo creo que eso es muy importante, que todos los peruanos sepamos hacer eso, a reconocerlo para empezar a practicar caminos de respeto hacia la lengua de todos los peruanos, porque todos somos ciudadanos peruanos y hay ciudadanos cuya lengua materna no es el castellano, sino son otras lenguas, y ciudadanos cuya lengua familiar, inclusive en mi propio caso, en el caso de muchos de nosotros, las abuelas, los tíos, la familia periférica habla otra lengua como lengua materna. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Miriam. Gracias, Silvia. Sintámonos orgullosísimos de ser un país que tiene muchísimas lenguas y Tupananchis Kama. Chao.